capítulo 20 del libro de los Hechos, versículo 17. Está hablando de Pablo ahora. Y desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros bien sabéis cómo he sido con vosotros todo el tiempo desde el primer día que estuve en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Cómo no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil y de enseñaros públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, he aquí que yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Por tanto, os doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida, escucha, vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estar alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. Ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Vosotros sabéis que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y la de los que estaban conmigo. En todo os mostré que así, trabajando, debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Bueno, yo acabo de leer un encuentro, o lo que ocurrió un día que Pablo tuvo un encuentro con los ancianos de la iglesia de Éfeso. El texto anterior nos dice que Pablo estaba deprisa para llegar a Jerusalén para el día o la fiesta de Pentecostés, y por tanto no le daba tiempo llegar hasta Éfeso, de manera que decidió llegar hasta Mileto y desde Mileto mandar a buscar a los ancianos, quedarse ahí y hablar con ellos. Estaba como a 2 días de distancia, más 2 días de regreso, 4 días ahí esperando por ellos. Y en este texto Pablo les recuerda la necesidad de protegerse ellos, los ancianos, de los peligros y al mismo tiempo de proteger a la grey sobre la cual ellos habían sido designados como obispos o ancianos. La intención inicial, cuando yo vi este texto, era simplemente exponer los versículos del 28 al 30, donde se habla de estos lobos rapaces que se levantaron entre ellos, pero al leer el texto una vez más me percaté que la mejor forma de tú conocer el corazón y el estilo de vida de un falso maestro es conociendo el corazón y el estilo de vida de un verdadero maestro. La mejor forma de tú saber lo que es un billete falso es conociendo lo que es un billete verdadero. Y con eso en mente me propuse entonces desarrollar todo el texto que yo acabo de exponer. Y lo que quiero hacer es precisamente usar este texto para hablar un poquito de la condición de la iglesia de nuestros días en medio de la apostasía que nosotros estamos viviendo. Cuando tú revisas este texto, inmediatamente te das cuenta que el texto nos hace ver o hace resaltar el corazón pastoral de Pablo, su compromiso con la verdad, su disposición a sufrir lo indecible por causa del Evangelio, la tranquilidad de conciencia que él pudo experimentar una vez él había predicado todo el consejo de Dios, su preocupación continua
por la aparición de estos falsos maestros, su actitud de servicio y de atalaya en defensa de la verdad, y finalmente su labor desinteresada, dispuesto a laborar con sus propias manos para sostenerse él y los que estaban con él incluso, de tal manera que él no fuera carga para nadie. Y todo eso lo vamos a contrastar entonces con el estilo de vida y el corazón de los falsos profetas o maestros de nuestros días. De manera que yo quiero ver en primer lugar el corazón de un verdadero pastor de ovejas. Oye lo que Pablo dice: vosotros bien sabéis, versículos 18 y 19, cómo he sido con vosotros todo el tiempo desde el primer día que estuve en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Oye como Pablo comienza: vosotros sabéis bien. Yo no me estoy inventando esto. Esto no fue algo que yo me soñé anoche. Yo no estoy tratando de engañarlos. Ustedes lo saben de qué manera yo ministré entre vosotros. Lo hice con toda humildad, y eso debió haber sido difícil decir de parte de Pablo, porque suena en primera instancia un tanto orgulloso decir eso. Pero yo no creo que Pablo está tratando de exaltarse él. Yo no creo que él está tratando de que lo aplaudan. Yo no creo que él está en busca de reconocimiento. Yo sí creo, estoy convencido de hecho, que él quiere dejarle en la memoria el recuerdo de que los ancianos de una iglesia necesitan servirle a su grey de manera humilde, y les dice: yo le modelé eso. Y yo creo que eso es lo que Pablo está tratando de decir. Yo quiero recordárselo. Ellos saben que Pablo, entre ellos, nunca trató de trabajar para hacer un nombre. Nunca trató de resaltar sus credenciales. Nunca trató de considerarse o de creerse superior a los demás. No, nunca. Él en todo momento sirvió como todo siervo sirve. Ciertamente él dominaba la palabra, la dominaba porque la estudió, la dominaba porque era apóstol y recibió iluminación especial, pero todo maestro de la palabra, todo anciano pastor de una iglesia, necesita por mandato de Dios manejar con precisión, segunda de Timoteo 2:15, la palabra de Dios, y cuando no lo hace, él peca en no hacerlo. Él tiene una orden de parte de Dios de hacer eso. Pablo en ningún momento sacó sus credenciales a relucir. Oía el testimonio, una parte del testimonio del pastor John Piper, y él decía que él tenía un título de 3 instituciones diferentes, desde licenciatura, maestría, doctorado. Dice: están todavía en el cilindro en que llegaron, los saqué para ver si habían llegado, los metí y nunca más lo volví a poner en una pared. Bueno, ese es un hombre que entiende que es bueno dar ese tipo de testimonio para que el resto entienda que las credenciales no contribuyen en lo más mínimo a nuestra posición delante de Dios. Sin embargo, en un par de ocasiones Pablo se vio obligado, entre comillas, a sacar a relucir, a traer al tapete sus credenciales, porque sus contrincantes habían descendido tanto a un plano tan carnal que como que no encontraba otra manera de hablarles. Y en 2 de Corintios, capítulo 11, a partir del versículo 20, le dice: ustedes son capaces de tolerar a alguien que los esclaviza, que los devora, que se aprovecha de ustedes, que se exalta a sí mismo, y sin embargo a mí me rechazan. Entonces él está tratando de resaltar ciertas cualidades de su persona, y dice: si alguien dice ser osado, yo también soy osado. Pero inmediatamente dice: hablo con insensatez, como quien dice: esto es ridículo, esto es carnal. Esto yo lo estoy haciendo simplemente porque a ustedes que le estoy hablando, pero yo sé que esto no tiene delante de Dios ninguna validez. Y entonces ahí en el mismo texto agrega un poco más adelante y dice a partir de los versículos 22, del versículo 22, dice: ¿son ellos hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son servidores de Cristo? Yo más. Paréntesis, hablo como si hubiera perdido el juicio. Pablo está diciendo: esto es como inconcebible que yo esté hablando de esta manera. Pero eso es lo único que ustedes saben hacer y discutir a este nivel que ustedes se puede hablar con ustedes. Esas son las únicas ocasiones en que Pablo saca a relucir, o esa ocasión y una más con los filipenses. O cuando le dice a los filipenses que él era fariseo de la tribu de Benjamín, había sido discípulo de Gamaliel, pero dice: todo eso yo lo considero como basura. De manera que él tiene evidencia de que sirvió con humildad. Él le dice: vosotros sabéis bien. Ni siquiera dice sabéis. No, ustedes saben bien.
que yo he servido sin pretensiones. Pero él está tratando de recordarles su humildad con la que lo hizo y sus lágrimas, porque le dice, le serví con humildad y con lágrimas, como una forma de decir, quizás esto les pueda dar credibilidad a las palabras que yo tengo que compartir con ustedes. Y las lágrimas a las que él hace referencia son la evidencia de que a él le duelen las ovejas. Una gran diferencia entre el verdadero maestro, pastor, anciano, ministro de la palabra de Dios, o apóstol en el caso de Pablo, y uno falso, es que al verdadero le duelen las ovejas de Dios. Le duelen cuando pecan, le duelen cuando no llenan sus responsabilidades delante de Dios, le duelen cuando lo acusan falsamente, porque eso ocurre también, le duelen cuando lo malinterpretan, le duelen las ovejas en todo momento. Cuando ellas sufren, él sufre. Por eso él derramaba lágrimas por ellas, y ahí está la enorme diferencia: la dureza de corazón del falso, la sensibilidad de corazón del verdadero. Cuando Cristo se refirió a esta gente en Juan 10, a partir del versículo 11 al 13, oye cómo él describe a esta gente. Él dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye. El lobo las arrebata y las dispersa. Él huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Él huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Ese es el veredicto sobre cada maestro del evangelio de la prosperidad. Él trabaja por el pago y las ovejas no le importan. Esa es la enorme y triste y dolorosa realidad. Ayer alguien me envió un DVD. Y ciertamente es increíble cómo esta gente hace y se atreve a enseñar lo que enseña. Y quizás alguno de ustedes, quizás para introducir todo el resto de lo que yo tengo que decir en esta mañana, quizás alguno de ustedes se sorprendan de por qué nos atrevemos a denunciar falsos maestros con sus nombres. Pero a mí se me hace difícil pensar, recuerda esto, una abeja es un hijo o una hija. No sé si, no te puedo pedir que lo entienda porque quizás no eres pastor, pero es así y te duelen como tal. Y se me hace difícil pensar que tú tienes una hija que está a punto de ser violada y por respeto a la reputación del violador tú no vas a dar su nombre. Y esta gente son violadores de conciencia, de mente, de corazón, del pueblo de Dios. Y no nos podemos quedar callados. No, 1000 veces no. Esto ha costado mucha sangre a mucha gente. Y esta es el evangelio, y estas son las ovejas que el buen pastor compró con su sangre. Y yo veía este DVD 1, los primeros 15 minutos de uno, yo no creo que puedo verlo todos. Porque hay una especie de náusea espiritual que tú experimentas cuando tú te expones a esto. Este apóstol de nombre Alejandro Martínez de Chile tiene las agallas de leer a Génesis 1, versículo 11. Dice él para darle peso a su exposición. Y el texto dice esto: y dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semillas, y árboles frutales que den frutos sobre la tierra, según su género, con su semilla en él, y fue así. Y de ahí, él brinca a que Dios, de la misma manera que puso semilla en los árboles frutales, puso semillas en nosotros. Para prosperidad, para avanzar, para progresar. Y que cuando tú vas a una tienda, y te gusta la mejor camisa y la más cara, y el mejor zapato y el más caro, eso se debe a las semillas de grandeza que Dios puso en nosotros. ¿Hasta dónde nosotros vamos a llegar para hacer una afirmación como esa? Eso vino de Hades a través de un ministro de Hades. No pudo haber venido de otra manera. Y algunos me preguntan de vez en cuando: pastor, ¿pero por qué hay que decirlo con nombre? Yo aprendí eso de la palabra de Dios.
Pablo llamó a Demas por su nombre y dijo, se fue al mundo. De Himeneo y de Alejandro dice, yo los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. El apóstol Juan, el apóstol del amor, a la edad de 90 años, que llama a sus seguidores hijitos, a esos, en medio de esa carta, en su tercera carta, dice, y Diótrefes, que le encanta los primeros lugares y no se somete a nosotros, es con nombre que lo están denunciando. Y cuando Pedro, no el falso apóstol, el verdadero, cuando comenzó a desviarse y con él comenzaba a arrastrar a Bernabé, en presencia de todos, no a los falsos, a los verdaderos, lo pegó contra la pared y dice, tú eres un hipócrita. ¿Tú sabes por qué? Porque Pablo entendía que con el error no se puede transigir, que la palabra ha sido comprada a precio de sangre y que es imposible que nosotros nos hagamos los chivos locos en buen dominicano, los sordos, los mudos ante la presencia del error que pisotea lo que Cristo compró con su sangre. No puede ser. En segundo lugar, nota no solamente el corazón pastoral de Pablo, sino su compromiso con la verdad. Versículos 20 y 21. ¿Cómo no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil, y de enseñaros públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente, tanto a judíos como a griegos, del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo? Nota lo que Pablo dice. Les prediqué, les enseñé todo lo que les fuera útil. ¿Para qué? Para su crecimiento. Y lo hice de casa en casa, me fui a visitarlos. Cuando fue necesario lo hice públicamente. Si no cabían, cuando la ocasión me lo permitía, lo hice en público. No solamente se lo hice a los judíos que son mis compaisanos, se lo prediqué también a los griegos. Y esa es la diferencia entre un falso y un verdadero. El verdadero pastor no hace acepción de personas. Le duelen una y le duelen las otras. Y Pablo habla de todo esto y dice, ¿y cuándo le prediqué? ¿Qué fue lo que le prediqué? La necesidad de arrepentimiento que tenían para con Dios. No las promesas, no las bendiciones. Él le dice claramente, eso fue lo que dediqué a predicar. Y esta forma de él hablar, que lo hice de casa en casa, públicamente, a judíos, a griegos, nos da una idea del sentido de urgencia, la intensidad con la que Pablo vivió y trabajó. Él sabía que a pesar de que Dios tiene un plan de elección, de que eso no nos quita a nosotros la responsabilidad de vivir y de trabajar con un sentido de urgencia. Y eso es parte de lo que nosotros encontramos en Pablo, una pasión continua en la predicación de esta palabra de Dios, su compromiso con la palabra, extraordinario. En tercer lugar, yo quiero que veamos no solamente ese corazón pastoral y su compromiso con la verdad, sino también cómo él estuvo dispuesto a sufrirlo todo por causa del Evangelio. Versículos 22 y 24. Y ahora he aquí que yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Dios le habla a Pablo a través del Espíritu. Le dice, Pablo, tienes que ir a Jerusalén. Ok, Señor, ¿y qué más me puede decir? Solamente te puedo decir dos cosas. Te esperan cadenas y aflicciones. Nota la reacción de Pablo. Él no le cuestiona, él no pelea, no argumenta, no se aira, simplemente se somete. Pablo tampoco dice, bueno, yo tengo que orar un poco más, como acostumbramos a decirnos, estoy orando. No, Pablo hace una resolución. El Señor habló y yo obedezco. Y una de las características de ese ministro verdadero es que la obediencia a Dios está por encima de su conveniencia. Él sabe que cuando Dios le llamó, cuando digo él, no es Pablo, no, todo verdadero ministro de la palabra, sabe que cuando Dios le llamó, ese llamado viene en un paquete. Ese paquete tiene predicación de la palabra, evangelización, todo lo que tú quieras. Y luego tiene una serie de apéndices que dicen rechazos, críticas, condenaciones, falsas interpretaciones, falsas acusaciones, tergiversaciones,
Y el verdadero ministro dice, sí, pero nada de eso me para. Él entiende su llamado y él sabe que la razón por la que nada de eso lo va a parar está aquí. Yo te la leí en el versículo 24. Pablo dice, en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo hace tiempo que le había perdido la importancia de su vida, y la única importancia que le daba, se la daba en términos de su contribución al reino de Dios. Y ahí está, hermano, el secreto de la desobediencia. Y es que todavía nosotros consideramos nuestras vidas demasiado valiosas para nosotros mismos. Nuestras agendas, nuestros sueños, nuestras prioridades, lo que quiero construir. Esa es la razón por la que muchas veces el esposo no está dispuesto a detener, a disminuir lo que sería su crecimiento profesional en aras de su familia o del Evangelio. ¿Por qué? Porque él todavía valora su vida demasiado. Esa es la razón por la que las esposas con hijos muchas veces no quieren detener tampoco lo que es su desarrollo profesional para dedicarse a sus hijos, a su casa y poder contribuir a la causa del Evangelio, porque todavía aman sus vidas demasiado. Esa es la razón por la que los jóvenes comienzan a rebelarse y quieren hacer lo que quieren hacer, porque ellos todavía aman sus deseos, sus deleites, sus placeres, sus vidas demasiado. Cuando nosotros finalmente entendamos que a menos que el grano de trigo caiga y muera, no habrá frutos. Cuando nosotros finalmente entendamos que el que quiera ganar su vida la va a perder. Bueno, pastor, eso es para incrédulos. Sí, el contexto original de eso fue para incrédulos, aquellos que todavía no habían ganado su vida en el reino de Dios y que estaban tratando de ganarlo por sus propios medios. Sin embargo, yo quiero decirte esta mañana, y estoy convencido de esto, de que aunque nosotros no perdemos salvación, si hay una manera en la forma o si hay una aplicación de este principio para el creyente también. Y es que cuando yo todavía estoy tratando de vivir mi propia agenda, mis principios, mis sueños, lo que yo quiero hacer, hay una manera en la que yo pierdo mucha vida, pierdo pasión, pierdo interés, pierdo motivación y pierdo, peor que todo, los deleites de Dios. No encuentro lo que otros han encontrado. No sé lo que es gozo, plenitud de gozo en su presencia y deleites a su diestra. Lo canto, lo leo, lo oigo, pero no lo conozco, no lo he experimentado. No, porque tú necesitas morir, caer al suelo, morir como el grano de trigo para que esas cosas puedan ser realidad en tu vida. Entonces pierde vida realmente. Somos adictos a placeres, entretenimiento, comodidad, descanso, comida, lujuria, trabajo, menos a Dios. Porque todavía consideramos nuestra vida demasiado valiosa. Y acumulamos dinero, acumulamos logros, hacemos un nombre y oye la triste realidad. No puedo disfrutar ni lo que soy ni lo que tengo. Porque el disfrute de la vida, de lo que soy, de lo que tengo, poco o mucho, no importa, depende de que lo haya adquirido y lo haya hecho en el camino del propósito de Dios. Número 4, yo quiero que veamos no solo el corazón pastoral de Pablo, su compromiso con la verdad, su disposición a sufrirlo todo por causa del Evangelio, sino también cómo, cuando yo decido vivir como Pablo vivió, no estimando tu vida, su vida, como muy valiosa, como el resultado de eso es tranquilidad de la conciencia. Versículo 26 y 27. Por tanto, os doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Soy inocente de la sangre, estoy tranquilo. Yo no creo, no, yo estoy convencido de que los maestros, falsos maestros, los maestros de la prosperidad de hoy en día, ellos no pueden dormir tranquilos. De hecho, muchos de ellos, cuando han caído, sus investigaciones revelan que vivían a base de pastillas para dormir. No pueden dormir tranquilos porque la tranquilidad
es la consecuencia de tener una relación sana, saludable, fuerte con Dios. El salmista en el Salmo 3 dice: me acosté y me dormí. Qué sencillo. Yo no creo que el salmista estaba tratando de decir que él se acostó en una cama postopédica y se durmió fácil. Yo creo que él está tratando de decir: mi relación con Dios y mi deleite con Él es tal que cuando me acuesto, me duermo. Pablo dice: yo soy inocente de la sangre de todo el mundo. Pero ¿qué es lo que le dio tranquilidad a Pablo? Oye cómo él lo relaciona. Pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Yo no le prediqué las promesas solamente, yo no le prediqué las bendiciones, yo no le prediqué simplemente las cosas que lo iban a hacer prosperar. No, yo les prediqué todo eso, el amor de Dios junto con la santidad de Dios, el juicio de Dios, las leyes de Dios que te limitan, que te impiden, que te condenan, que te juzgan. Todo el propósito de Dios. Y en eso Pablo encontró tranquilidad. Hay otra diferencia entre el verdadero profeta y el falso. ¿Cuándo fue la última vez que tú oíste a uno de estos predicadores de la prosperidad anunciarte juicio, condenación, disciplina? Yo todavía no lo he oído. Siempre hay un sueño nuevo, una visión nueva y ahora de moda un acto profético. Alfonso Martínez dice en este DVD que él fue al Wall Street a hacer un acto profético, se paró en la bóveda más grande del mundo que tiene 24 pies de profundidad y allí Dios le dio una palabra en la bóveda de dinero. Y esa palabra yo la tengo en un mensaje que tú puedes comprar allí atrás, junto con mi libro que tú puedes comprar allí atrás. Ve atrás y hay una siembra. Sí, pero ¿dónde es que está sembrando? En el bolsillo de él que están sembrando. Inventores de falacias. Evitan los pasajes que tienen que ver con juicio, con verdad, con confrontación, y no son más que emisarios de Satanás. ¿Y sabes lo que enseñan? Doctrinas de demonios. ¿Y dónde está eso? En la palabra de Dios. Yo no te diría otra cosa. 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pastor, pero mire, como que esto es fuerte, yo no me atrevería a hacer eso. No, porque quizás tú no eres pastor de ovejas. El buen pastor, el verdadero ministro de la palabra, que tiene un llamado y una obligación de Dios de defender las ovejas por quienes Él murió, no tiene otra opción. Él puede intentar irse por otro camino, pero no le va a ir bien. Jeremías trató. ¿Sabes una cosa? Jeremías comenzó a confrontar el pueblo, porque Dios lo mandó, y confrontar el pueblo. Estaba cansado, lo perseguían, lo metieron en una cisterna llena de lodo, se burlaban de él, y en un momento él dijo: ya yo no voy a hablar más. Ya me cansé de esto, de estar predicando. Déjame decirte lo que Jeremías dice entonces cuando él hizo eso. Jeremías 20, del 7 al 9. Me persuadiste, oh Señor. Se acabó la discusión. Y quedé persuadido. Fuiste más fuerte que yo y prevaleciste. He sido el hazme reír cada día. Todos se burlan de mí. Porque cada vez que hablo, grito, proclamo violencia, destrucción. Eso era lo que la gente no quería oír. Pues la palabra del Señor ha venido a ser para mí oprobio y escarnio cada día. Escúchame ahora. Pero si digo, no le recordaré ni hablaré más en su nombre, esto se convierte dentro de mí como fuego ardiente, encerrado en mis huesos. Hago esfuerzo por contenerlo y no puedo. Yo quisiera ya dejar de predicar, ya estoy cansado, se han burlado de mí, trato de contenerlo, y como hay una cosa que me quema en los huesos, y yo trato de contener eso, y es que no puedo. Tú prevaleces, oh Señor. Ahí hay un signo, un sello de genuino. El falso maestro te dice lo que tú quieres oír. Y él puede contener lo que él quiera. Y él te puede decir lo que él quiera. Y lo único que te va a decir es lo que te llena el oído. Pero no puedes hacer otra cosa si Dios te ha llamado a ser defensor de su verdad. No tenemos otra opción.
Ya vimos el corazón pastoral de Pablo, su compromiso con la verdad, su disposición a sufrirlo todo por causa del Evangelio y la tranquilidad de su conciencia después de haber predicado entre ellos todo el propósito de Dios. En quinto lugar, yo quiero que veamos su continua preocupación contra los falsos maestros que se levantarían de entre ellos mismos. Este es el texto que originalmente yo iba a desarrollar solamente. Por eso yo quiero que preste especial atención. Versículo 28 al 30. Ten cuidado de vosotros, esto es a los ancianos, y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Oye como Pablo comienza con estos ancianos. Tener cuidado de vosotros. Vosotros ancianos podéis ser desviados, engañados. Tu enemigo es muy astuto, es muy inteligente, te conoce muy bien. Nuestros mejores representantes, Adán y Eva, fueron engañados. Gente que no tenía ni un entendimiento caído, ni tenía una naturaleza pecadora, fueron ya engañados. Imagínate nosotros. El apóstol Pedro fue engañado. Bernabé estaba comenzando a ser engañado. Por eso Pablo comienza y dice, tened cuidado de vosotros y de toda la grey. Luego, si no te cuidas, ¿cómo va a cuidar de la grey? Si te desvía a sí mismo, desviará a la grey. Pero escucha algo más que Pablo le dice, de toda la grey, sobre la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia. En otras palabras, esto ustedes no se lo ganaron, no se lo merecían, no tenían credenciales para ello. Esto es un llamado. Y eso es cierto para todos los ancianos. Los ancianos en la iglesia, a diferencia de compañías privadas, lo que lo hace anciano no es su currículum, no son sus credenciales y sus créditos, no son los años que tenga sirviendo en la iglesia, no es el éxito que haya alcanzado ahí afuera o aquí adentro, no es nada de eso, es un llamado. ¿Y por qué a uno y no a otros? Yo no tengo la menor idea. Eso depende de Dios. Ahora, algo más. En el momento en que el llamado llega, para que no juzgue a sus ancianos tan rápido, en el momento que el llamado llega, ellos no tienen las condiciones para ancianar. Cuando Pedro lo llamaron, ¿Pedro tenía las condiciones? No, ni el día de la crucifixión tenía las condiciones. Negó a Cristo 3 veces. ¿Tomás tenía las condiciones? No, él era un incrédulo. Juan y Jacobo, los hijos del trueno, listos para hacer llover fuego simplemente porque no lo querían recibir y que se querían sentar a mano derecha y a mano izquierda con hambre de poder, estaban preparados. No, ellos no tenían las condiciones, pero eran apóstoles ya. ¿Pero por qué? Porque tenían el llamado. Y entonces a partir del llamado Él comienza a equiparlos y a equiparlo, y en el momento inicial, durante un periodo X que Dios decide cuál es, Él les da las funciones correspondientes a su llamado, pero se lo da de una forma limitada, porque Él está trabajando en ellos. Esa es mi experiencia también. Eso fue exactamente como a mí me pasó. Y cuando Dios entiende entonces que ahora Él te tiene preparado para la función que Él quiere, entonces Él abre tu abanico de posibilidades para que pueda llevar a cabo tu llamado en mucho mejor y mayor capacidad hasta hacerlo plenamente. Trae un periodo de preparación, de formación, de purificación. Pero los apóstoles eran apóstoles y asimismo los ancianos son ancianos desde que son llamados, y hay un periodo de tiempo. Pero la importancia aquí es que quien te llama es el Espíritu, pero eso también agrega una enorme responsabilidad sobre los llamados. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener que dar cuenta al Espíritu de Dios que nos hizo el llamado. Y Pablo le dice algo más que es todavía como más serio. Él dice que estamos cuidando, pastoreando las ovejas de Dios, o el rebaño, la cual Él compró con su propia sangre. Cuando dice la cual, referencia a la grey. Ahora lo que Pablo está diciendo es como que Pablo está diciendo, no se equivoquen, que esto costó caro, esto costó sangre,
y costó nada más y nnada menos la sangre del cordero. Esto, en buen dominicano, no es paja de coco. Hay que rendirle cuenta al Espíritu Santo. Y segundo, si las hieren, están hiriendo a alguien comprado por sangre. Y eso, yo no sé si a todos los pastores del mundo y ancianos le pasa así, pero a mí me da un temor reverente y me sobrerecoge. Es como que Pablo está diciendo, cuidado, no se equivoquen con esta grey, que no es cualquier grey. Y después que le hace esa advertencia, le dice, y ahora una cosa más. Lo que más me da pena es que después de mi partida se van a levantar lobos feroces, rapaces. Si hay algo que yo sé de la palabra de Dios, es que no es muy diplomática con relación a los falsos maestros, como hoy quieren mucho que seamos. Yo no encuentro nada de misericordia para esta gente. Pastor, pero ¿cómo va a ser? Mira. Hechos 20, oye su nombre, lobos rapaces. Filipenses 3:2, perros. ¿Tú pensaste que el calificativo ahorita de sinvergüenza, que simplemente significa que no la tienes? ¿Tú crees que eso es fuerte? No al lado de perros, de lobos rapaces. Juan el Bautista, raza de víboras. Cristo, sepulcros blanqueados e hipócritas. Y en Juan 10 le llama ladrones y salteadores. Eso es serio. No, es que con el error no se puede transigir. Con el falso maestro que quiere pisotear la obra del Calvario, la verdad de Dios, su palabra. ¿Qué es la palabra de Dios? La esencia. Él quiere pasarle por alto a la esencia del carácter de Dios. Dios dice, no. Y alguien pudiera estar ahí pensando, pero pastor, es que no puede ser así. Usted sabe que Dios odia el pecado, pero no el pecador. ¿Tú has leído en la Biblia quién es que se va al infierno? ¿Es el pecado o el pecador? Dios dice en su palabra más de una vez, yo aborrezco el impío. No dice lo que él hace. Y sabes una cosa, yo le doy gracias a Dios que el Dios que yo tengo es así, porque en algún lado del universo debe haber un ser, y lo hay, que sea tan puro que él aborrezca todo lo que es pecado y sucio. Y ese es Dios. El salmista dice, tus ojos son tan puros que no pueden ver la iniquidad. Por eso es que la aborrece. Déjame hacerte una pregunta. ¿Te gustaría a ti revolcarte en una pocilga de puerco? ¿O aborrecerías tú eso? Yo no creo que nosotros la pasaríamos muy bien en el piso con puercos. Yo creo que diríamos, yo odio eso. Así es el pecado para Dios. Así más o menos el pecado para Dios. Y sería el que lo comete sin pensarlo, sin importarle y tener temor por él. Se disfrazan, son lobos rapaces disfrazados de ovejas. Y el mensaje viene disfrazado. ¿Cómo tú sabes que el mensaje es disfrazado? Porque nunca te confrontan, nunca te disciplinan, de acuerdo a la palabra. Te prometen, te bendicen, te ofrecen, te ocultan la cruz. La palabra pecado no es mencionado porque imagínate, es que mi gente está muy cargada, ya muy herida para hablarle de pecado. La sangre derramada, eso no existe. De lo único que te habla es que la sangre nos hizo príncipes y nosotros debemos disfrutar entonces todo lo que los príncipes disfrutan. Pero cuando el verdadero príncipe vino, él murió en una cruz y para el final de sus días no tenía ni una almohada donde recostar la cabeza. ¿Por qué no vivimos como ese príncipe entonces? Porque ese príncipe nos dijo que debiéramos vivir como él, cargando su cruz cada día y llevándola. Son emisarios de Satanás. Oye como Pablo le dice en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 13 al 15. Porque los tales son falsos apóstoles. Tú ves que este movimiento no es nuevo, tiene 2000 años, estos falsos apóstoles. Obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores emisarios
también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Cuando tú lees a Pedro en su segunda carta, oye lo que Pedro dice. Pedro dice, pero se levantaron falsos profetas, segunda de Pedro 2, entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducen herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Claro, el pueblo que está ahí inconverso está blasfemando a Dios y la fe cristiana por causa de esos predicadores que hablan de esa manera. Por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Y escucha, y en su avaricia de esa gente que predica en favor del dinero, os explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. No, le está esperando. Están preparados para ser destruidos. Pablo les advirtió a los ancianos que de entre ellos mismos iban a apostatar gente. La palabra apostasía viene del griego apistemi, que significa el removerse uno mismo de la posición que ocupaba originalmente. El apóstata estuvo en la verdad, pero nunca perteneció a ella. El apóstata profesó oralmente la verdad, pero nunca la creyó en el corazón. Él habló de ella, pero no se sometió a ella. El apóstata es alguien que permaneció en el camino por un tiempo para lucrarse. Como Simón, que creyó y se bautizó. Y lo bautizó Pedro también. Y luego apostató, quería comprar el don del Espíritu Santo por dinero. Por eso está en el camino, por dinero. Lamentablemente estamos en medio de la apostasía. Yo creo firmemente, con muchos otros, que la apostasía de Segunda de Tesalonicense, que está supuesta a llegar antes del Anticristo, yo creo que estamos en medio de ella. Este es un movimiento que abarca los 5 continentes y todas las denominaciones y todas las edades. Hay iglesia apóstata dentro de nuestra denominación, la hay dentro de los pentecostales, dentro de los presbiterianos, dentro de los metodistas, dentro de los bautistas reformados, las hay en todas las denominaciones. El que cree que no es así está tapando el sol con un dedo. Está en los 5 continentes y hay niños, jóvenes, adultos y viejos involucrados en esta apostasía. Y yo creo que ahí estamos. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, necesitamos hacer lo mismo que Pablo hizo. Tener un corazón pastoral, tener un compromiso con la verdad, tener disposición a sufrirlo todo por causa del Evangelio, estar tranquilo de conciencia cuando tú hayas presentado todo el consejo de Dios, tener una preocupación continua por la aparición de estos falsos maestros. Y necesitas entonces tener una labor de atalaya en defensa del pueblo. Y ese es el 6º punto de enseñanza en esta mañana. Oye, esto está aquí también. Por tanto, estad alerta. Tú no estás alerta cuando tú dices, sí, yo sé que eso va a pasar siempre. No, la labor de la atalaya era ver todo el tiempo para el horizonte, a ver si habían enemigos que se acercaran. Tú necesitas estar alerta, con los ojos abiertos, como un radar que continuamente da vuelta a ver por dónde que el enemigo viene. Y Pablo dice, yo estaba tan alerta entre ustedes, dice, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Eso es un verdadero pastor. Le amonestaba día y noche, pero le dolía hacerlo. Lo hacía con lágrimas, pero no iba a dejar de hacerlo. ¿Por qué? Porque me duele su situación, su condición, su camino, por dónde van, lo que les ocurre, me duele. Pero él dice, por tres años, día y noche, les amonesté, sabiendo el precio de no hacerlo. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros herencia entre todos los santificados. Pablo sabe, ya él se lo dijo, no me van a volver a ver. Pero aquí hay un principio, es que Dios te lleva y te lleva y te lleva y te pone al lado a alguien que te corrige y te corrige y te corrige. Llega un momento Dios dice, mira, te hemos dado mucho, te hemos hablado mucho, de aquí en adelante es tú y mi espíritu y ya. Te remuevo a esa persona. Él o ella no te va a seguir corrigiendo, él o ella no te va a seguir ayudando por diseño. Yo te voy a ayudar, pero tiene que buscarme, tiene que buscar tiempo conmigo. Si no lo hace, te vas a desviar, porque ya llegó el tiempo.
de ser encomendado, como está aquí, a Dios y a su palabra. Ya tú tienes el Espíritu dentro, tienes su palabra afuera, ponlo junto y caminas con Él. Y como el tiempo nos ha avanzado, lo vamos a ir cerrando ya con la observación o punto de enseñanza número 7. Mira la labor desinteresada del apóstol Pablo, su disposición de trabajar con sus propias manos para proveer su propio sustento, tanto para él como para los que estaban con él. Versículo 33 al 35. Ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Vosotros sabéis que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y la de los que estaban conmigo. En todo mostré que así, trabajando, debéis ayudar a los débiles, y que recordar las palabras del Señor Jesucristo, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Pablo en ningún momento le estaba diciendo: hey, ustedes no me dieron lo que me tocaba. En ningún momento le está diciendo que él no era digno de un salario. Al contrario, en más de una ocasión él dijo: no, yo y Bernabé tenemos el mismo derecho de otros, de tener una esposa, pero no la tenemos, de recibir un salario, pero no lo hemos querido recibir. Y la razón por la que no hemos querido, uno, porque no queremos ser carga para nadie, y dos, sabemos lo malicioso que es el hablar de la gente. Y para evitar ser calumniados, mejor trabajamos. Y vamos a trabajar tanto que vamos a suplir no solamente para mí, sino para los que están conmigo, de manera que ellos tampoco sean teñidos por el chisme de los demás. Wow. Ese es un hombre completamente vendido, en el buen sentido, a la causa del Evangelio. Como dirían en inglés, sold out a su causa. Totalmente rendido. Y sabes una cosa, si considera la eternidad de la vida, la magnitud de la causa, las consecuencias de la caída, las consecuencias de no llenar tu propósito, las pérdidas, desde deleites hasta bendiciones por no honrarle como debiste haberle honrado, no hay otra manera de vivir que no sea entregado apasionadamente, con sentido de urgencia, dándole prioridad en todo a la causa de Cristo. Esta vida va a durar 70 años, 80 años, de los cuales disfrutamos una parte, porque llega un momento que tampoco la podemos disfrutar mucho, ya estamos medio viejitos. Y tú vas a comparar eso y vas a cultivar durante tan pocos años y vas a guardar durante tan pocos años lo que luego tienes que usar para toda la eternidad. Es como que tú tomaras, alguien te invitara el viernes a irte de camping hasta el domingo, y que para ese viaje de camping tú quisieras llevarte toda tu mudanza, toda tu ropa, ir al banco y sacar todo el dinero, como si tú fueras a vivir en esos 2 días para el resto del tiempo. ¿Sabes lo que hace? Que tú dejas todo eso en el lugar que corresponde, en la casa que debe estar. ¿Por qué? Porque tú sabes que ese lugar es pasajero de 2 días, donde tú vas a pasar la mayor cantidad del tiempo es en este otro lugar. Donde tú y yo vamos a pasar el resto, la mayor parte de nuestro tiempo es en la eternidad. Lo que implica que tú y yo tenemos que comenzar a transferir lo mejor de nuestro tiempo, de nuestros dones, de nuestro talento y aún de nuestros recursos al plano de lo eterno, que es donde vamos a pasar la mayor parte de nuestras vidas. Y si no lo hacemos, estás desperdiciando tu tiempo. Y cuando desperdicias tu tiempo, no puedes disfrutar de los deleites de Dios.